Buenas noches amigos, como siempre les habla el abogado Martín Sáenz desde este su programa favorito de todos los miércoles a las 8 de la noche, Abogado ¿Qué me aconseja? Y en Abogado ¿Qué me aconseja? Como siempre, ustedes saben, estamos aquí para hablar de los temas candentes, noticias, hablar de sus derechos como inmigrante, de sus derechos como trabajador aquí en los Estados Unidos y especialmente aquí en nuestro barrio. Le decimos nuestro barrio aquí al sur de Miami, al sur de la Florida, Broward, Palm Beach, los Cayos, donde nos escuchan, sabemos, semana a semana a las 8 de la noche. Obviamente, hoy día vamos a tener bastante de qué hablar porque da la casualidad que bastantes cosas han sucedido en esta última semana en los temas de inmigración y también en los temas del derecho laboral. Les decía, yo soy el abogado Martín Sáenz y me vengo dedicando a ayudar a los trabajadores en la Florida desde el año 2002, 2003, aquí en la Florida. Antes de eso, yo estudié Derecho en una universidad en Perú y allá también me dediqué a ayudar a trabajadores en el tema del derecho laboral desde el año más o menos 91. Vengo haciendo esto por bastante tiempo. Aquí en la Florida me dedico a litigar en las cortes civiles, federales y estatales alrededor de todo el sur de la Florida y del centro de la Florida. Llevamos casos en Miami, en Broward, en Palm Beach. También llevamos casos en el condado de Lee, para nuestros hermanos que nos escuchan en Naples, en Fort Myers y en Tampa. También hemos tenido bastantes casos en Orlando. Nos dedicamos básicamente a ver todo tema de derecho laboral. En mi oficina, con el abogado Martín Sáenz, vemos los derechos del trabajador en relación a lo que le está sucediendo en el trabajo y también a aquellas personas que han sido despedidas injustamente. En nuestra oficina, lo primero que analizamos cuando vemos a un cliente nuevo es primero estudiar cuál sería la estrategia para ganar su caso. Y les voy a hablar un poquito de esto. Cuando estamos hablando del derecho laboral, estamos hablando del derecho que tienen las personas a ciertas cosas. Uno, a ser tratado al igual que sus compañeros de trabajo, el derecho a no ser despedido, el derecho a que se le pague justamente, es decir, que se le pague por lo menos el sueldo mínimo, que se le pague overtime. Hablemos un poquito del tema del overtime. Cuando una persona trabaja en la Florida y en los Estados Unidos, la ley federal protege a ese empleado a que se le pague por lo menos a un sueldo mínimo. El sueldo mínimo en la Florida es de $8.10 la hora. Si ese empleado trabaja más de 40 horas a la semana, es probable que a ese empleado le corresponda lo que se conoce como overtime o como tiempo y medio. Es decir, si a una persona la contratan, es decir, pagándole $10 la hora, entonces al haber trabajado más de 40 horas, la hora 41 para adelante le corresponde que le paguen a $15 la hora. Si usted trabaja para un empleador que no está observando esta norma o esta regla o esta ley, entonces esto le da derecho a usted no solo a que le paguen el sueldo que le deben, el sueldo justo, el tiempo y medio que le deben, sino quizás que una corte obligatoriamente le dé el doble de lo que le deben. Es decir, si a usted un ejemplo, le deben $10,000, es posible que la corte diga que le deban a usted $20,000. Pero eso no es todo. El derecho que protege las leyes federales y estatales al sueldo mínimo y al overtime o al tiempo extra también le dan al empleado el derecho a que si él o ella prueba de que esta violación se la hacen no solo a él o a ella, sino también se lo hacen a sus compañeros de trabajo, la ley federal permite y la ley estatal permite de que se arme lo que se conoce como una acción colectiva o un class action que puede ir en contra del empleador para que se le pague el sueldo que se le debe a cada uno de todos estos empleados. Esta semana han habido bastantes cambios a nivel del Ejecutivo por el nuevo presidente. Y estos cambios lo que sugiere es que van a suceder mucho más cambios en el futuro, porque algunas de estas acciones ejecutivas quizás en algún momento lleguen a ley. Pero en el tema laboral, lo que es importante recalcar
y hablando de los sueldos, lo que es importante recalcar es que ayer el presidente nominó a quien va a ser el próximo juez de la Corte Suprema. Para muchos que no lo saben, este juez de la Corte Suprema este juez que ha sido nominado para la Corte Suprema, que ahora probablemente sea ratificado y confirmado por el Senado, ese juez es un juez bastante conservador de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, me parece que es del estado de Denver, Colorado. Entonces, lo que significa legalmente, desde el punto de vista laboral, es que vamos a tener una corte suprema, que es la última instancia de todas las cortes, donde todas las apelaciones había y por haber llegan, si es que llegan, llegan hasta allá. Esa corte va a ser bastante pegada a la derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que va a ser bastante conservadora en las decisiones que toma. ¿Y qué significa eso en realidad cuando hablamos del tema laboral? Significa, lamentablemente para muchos empleados, significa que los derechos de los empleados van a estar un poquito limitados, porque una corte conservadora por lo general significa que es una corte una corte con jueces que apoyan más al empleador que al empleado. Pero hablemos un poquito más allá, porque estas acciones ejecutivas y esto que quizás sea una nueva era de una corte conservadora, con un juez conservador del 10º Circuito, no solo afecta obviamente a nuestros hermanos en el tema laboral, sino como lo hemos estado oyendo, quizás ustedes lo han estado viendo en televisión, escuchando en la radio, en Facebook, también afecta bastante al tema de inmigración. Okay. Y para hablarnos un poquito de eso, obviamente está como siempre, todos los miércoles en su programa favorito, Abogado que me aconseja, el abogado experto en inmigración, Luis Guerra. Luis, bienvenido. Hola Martín, ¿cómo estás tú y cómo están todos los oyentes? Muy contento de estar acá una vez más, otro miércoles, acompañando y ayudando a las personas que nos llaman. Así como lo venías diciendo, Martín, las acciones ejecutivas nos han inundado la semana que ha pasado y bastantes cambios, especialmente uh, en inmigración, muchas cosas, mucha gente nos ha llamado, mucha gente está un poquito nerviosa de lo que está pasando. Hay muchos residentes que, a pesar de que no han cometido ningún delito, ningún crimen, se les está parando cuando viajan y fuera del país, y cuando regresan. Hemos tenido casos que hasta los oficiales de inmigración se ponen un poquito abusivos y hasta les dan un papel para que firmen y para que se autodeporten. Todas aquellas personas que son residentes y viajen, si tienen algún problema, si han tenido algún problema con la ley, aunque sea hace mucho tiempo, si han cometido algún delito, les recomiendo que no viajen, que llamen a nuestra oficina primero, o que hablen con un abogado de inmigración que sepa las leyes actuales de lo que está pasando, para que le digan si puede salir o no puede salir. Hay muchos delitos que, como estábamos hablando la semana pasada, que le hacen a una persona deportable o inadmisible. ¿Okay? También, si usted es residente y no ha cometido ningún delito, sale del país para cualquier razón, por negocios o por motivos familiares, una pequeña visita fuera de los Estados Unidos, cuando ingresa y el oficial le hace firmar un papel, y eso es un poquito agresivo porque le dicen o firmas o te vas a la cárcel, detenido a la corte a la centro de detención de inmigración. Usted no tenga miedo. Yo sé que es un poquito difícil entender que lo que le voy a decir, pero es preferible que sean detenidos y no firmen ningún papel, porque se estarían autodeportando y es mucho más difícil poder obtener la ciudadanía, porque ese papel, el I-407, una vez que lo firman es muy difícil de poder obtener la residencia nuevamente. Por favor, no tengan miedo, como siempre estamos con Dios, pero de todas maneras hay que ser proactivo. Excelente, Luis.
Recuerden, amigos, el teléfono de nuestras oficinas es 305-503-5131, 305-503-5131. Si es que nos quieren hacer una pregunta privada, hasta ahí totalmente gratis. Si nos quieren, si quieren participar de nuestro programa todos los miércoles a las 8 de la noche, siempre ya saben que tienen la oportunidad de hacerlo en vivo, en directo, llamándonos aquí en cabina al 305-944-8133. 305-944-8133. Y recuerden que también estamos en Facebook, en Facebook Abogado que me aconseja. Y tenemos nuestro website donde también nos pueden hacer preguntas por escrito, abogadoquemeaconseja.com. Y en este momento alguien nos está haciendo una pregunta a través de Facebook. Y la pregunta es, está dirigida para mí. Yo soy el abogado Martín Sáenz, soy abogado laboralista. Nos preguntan, si yo soy un self-employed, ¿tengo derecho a overtime? Okay. Para aquellos que entienden esa pregunta, o que no entienden esa pregunta, cuando me pregunta si es self-employed, me está preguntando si es una persona que trabaja por su cuenta o una persona que trabaja como contratista. Okay. La respuesta es, depende. Depende si en realidad eres un contratista o si eres un empleado. Okay. Y no sé si la persona que me escribe es varón o mujer, pero aplica para los dos. Lo que interesa a la corte, lo que interesa al juez, lo que interesa a la ley, es el tipo de trabajo que haces y cómo lo haces. ¿Ok? No importa que tú o tu jefe te diga contratista o te diga que eres self-employed o que te digas que trabajas por tu cuenta. No importa cómo uno se llame o cómo lo llame el juez. Lo que importa en realidad es lo que hace, la totalidad de las circunstancias económicas. Si eres una persona que te dicen que eres un contratista o te dicen que eres self-employed, que tú crees que eres self-employed, pero tienes un jefe que te dice a qué hora tienes que llegar, a qué hora tienes que salir, que tienes que marcar tarjeta, que uses un uniforme, que manejes el auto, el camión de la compañía, que el jefe tiene bastante control sobre ti, es muy probable que seas un empleado bajo los ojos de la ley. Si eres un empleado, ¿qué crees? Sí tienes derecho a overtime. Obviamente, si lo que acabo de explicar no aplica bajo la totalidad de circunstancias, entonces no te correspondería el derecho al overtime. Pero si tienes alguna pregunta o quieres que yo te ayude a descifrar o analizar si en realidad eres un empleado o un contratista, llámame, no tengas vergüenza, llámame al 305-503-5131 y yo te ayudaré. Tenemos ahora en el aire a Úrsula. Úrsula, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, bienvenida. Adelante. Úrsula, muchas gracias por tu llamada. Te habla el abogado Luis Guerra. Para la primera parte de tu pregunta, las visas es algo diferente al estatus que dan cuando uno ingresa a los Estados Unidos. Cuando uno ingresa con estatus de estudiante, que es el estatus F1, por lo general, la mayoría, todas las veces, no hay un tiempo de que se vence, o sea que no dan 6 meses. El tiempo para un estudiante es el DS, el Duration of Status, que le dicen. Y eso sigue vigente mientras el estudiante sigue estudiando full time y mientras siga con todas las reglas de inmigración, sin romper ninguna de las reglas. Por ejemplo, sin trabajar, porque los estudiantes no pueden trabajar. ¿Ok? Esa es la primera parte. O sea que ahora si la visa, el pasaporte en sí, va a expirar, el estudiante no tiene que viajar del país porque aunque la visa, el estampado de la visa que está en el pasaporte expire, eso relativamente no importa. Solo importa el estatus que le dan cuando llega a los Estados Unidos.
Bueno, la visa de estudiante no te la pueden haber dado acá. Es imposible. Lo que te han dado es un estatus de estudiante. Y el estatus de estudiante es, no es por un año, es uno que dicen DS, Duration of Status. Mientras estés estudiando, eso no cambia. Ahora, ¿cuál era la otra parte de tu pregunta? No, siempre que vuelvas a... Bueno, imaginémonos que la visa todavía está pendiente, está vigente. No, no, a ti te dieron una visa de turista, viniste acá, hiciste el cambio de estatus a la visa de estudiante, ¿correcto? Cuando salgas del país, si deseas salir por algún paseo que tengas que hacer, vas a tener obligatoriamente que sacar la visa de estudiante. Eso se hace en el consulado, la embajada de los Estados Unidos del país al que vayas y ahí solicitas la visa de estudiante. Obviamente es mucho más fácil ahora en tu posición solicitar una visa de estudiante, ya que tu estatus de estudiante ya está aprobado, estás estudiando y has demostrado que todo va bien con el estudio. Los mismos papeles que presentaste para el cambio de estatus, vas a presentarlos para ahora para solicitar la visa de estudiante, que es la visa F1. Y tu esposo puede obtener la visa F2 porque es el esposo de una persona que tiene F1 puede obtener la F2. Cuando hablas de temas legales, ¿a qué te refieres específicamente? No, no debería de haber ningún problema a menos que tú estés involucrada en los cargos que tu esposo está envuelto. Pero no debería de afectar. Hay personas que tienen mal crédito, hasta una bancarrota y no tienen ningún problema para ingresar a los Estados Unidos. Hay una ley y la ley es clara. Hay una ley y la ley es clara. Cuando tu hija o hijo americano cumple los 21 años, puede pedir a sus padres. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones, recuerden amigos, estamos acá en vivo al 305-944-8133, 305-944-8133 y le damos la bienvenida a Lesbia. Lesbia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones igualmente. Buenas noches. A usted, buenas noches, le habla el abogado Luis Guerra. ¿A usted le dieron la residencia por el ajuste cubano o por un asilo? ¿Cómo fue que le dieron la residencia? Ok, lo más seguro que sea, lo más seguro que sea, bueno, lo más seguro que hizo el ajuste cubano y por eso que pudo obtener su residencia fácilmente. A través del ajuste cubano usted no va a tener ningún problema, puede viajar y todo. Ahora, si lo hubiera tenido, si una persona obtiene la residencia a través de un asilo, tiene que pedir un permiso antes de regresar al país del cual se está huyendo, porque es ilógico que la persona, para los asilos ha sido siempre. No debe de tener ningún problema.
como le he estado diciendo a muchas personas esta semana, si son residentes y nunca han tenido ningún problema con la ley, siempre han estado bien, entonces puede viajar, puede viajar, puede puede viajar, no va a tener ningún problema, pero acuérdese, al momento de reingresar, los oficiales de inmigración están siendo un poquito agresivos, como le dije anteriormente. Ellos tienen toda la potestad de hacerle muchas preguntas, y si ellos desean pueden hasta amenazarla y decirle, mire, usted por qué está viajando mucho, firme este papel, y usted, como recomiendo, nunca firme ningún papel sin que esté con un abogado, especialmente un papel en el cual renuncie a su residencia. Ese sería el único consejo. Ok, muchas gracias por su llamada. Bendiciones. Muchísimas gracias. Y recuerden, amigos, en Abogado que me aconseja, todos los miércoles a las 8 de la noche estamos aquí para ayudar a todo nuestro público oyente con preguntas, interrogantes que tengan en relación al tema del derecho laboral y también, obviamente, en el tema de inmigración. Luis, antes de que comenzamos a hablar, estaba hablando un poco de sobre cómo quizás la nominación de un nuevo juez para la Corte Suprema quizás haga a la Corte un poco más conservadora, y en mi opinión, en el tema laboral, eso va a restringir un poco los temas, los derechos de los empleados, y quizás vaya a proteger un poquito más a los empleadores. ¿Cómo crees tú que este cambio en la Corte Suprema, o este posible cambio en la Corte Suprema, porque falta que sea confirmado, cómo crees que afecte el tema de la inmigración? Bueno, Martín, como tú sabes, como eres abogado, la Suprema Corte es importantísima porque en inmigración hay estatutos, hay regulaciones, pero también muchos de los casos llegan a la Suprema Corte y ahí hay jurisprudencia. Definitivamente que las reglas van a ser más pro, como lo dice Trump, pro América, y van a ser en contra de trabajadores inmigrantes y en contra de los inmigrantes en general, porque de eso se trata cuando viene un juez que es conservador, de la línea a la derecha, pero todavía falta mucho para que algunos casos lleguen allí. Esperemos que todo sea para bien, uno nunca sabe. Los republicanos nos han ayudado en el pasado, y a lo mejor con el Congreso, ahora que es todo republicano, pueden haber cambios positivos para los temas de inmigración. Esperemos eso, esperemos eso. Amigos, recuerden, pueden llamarnos para una consulta totalmente gratis al 305-503-5131, 305-503-5131. Y una de las personas que nos está llamando ahora mismo para que le respondamos sobre un tema de inmigración o laboral es nuestro amigo Javier. Javier, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Javier, muchas gracias por tu llamada. Te habla el abogado Luis Guerra. Yo soy experto en todos los temas de inmigración. Primero, como viniste turista, y esto es muy importante que las personas que ingresan a los Estados Unidos sepan, si una persona ingresa a los Estados Unidos como turista, pasa por el aeropuerto, pasa por los inspectores que le revisan el pasaporte y los documentos. Obviamente, si uno presenta el pasaporte de turista es porque viene a hacer turismo. ¿Okay? Aquellas personas que ingresan para hacer turismo, que ingresan como turistas, y a los días, a las semanas, deciden cambiar de opinión y casarse con un americano y obtener la residencia de esa manera, podrían
tener problemas, porque hay un manual, el Foreign Affairs Manuals, que a veces es usado por los oficiales de inmigración, que dice algo muy claro. Cualquier persona que ingresa con visa de turista y durante los primeros 30 días se casa para obtener un beneficio de inmigración, puede ser calificado como fraude. Fraude al momento que ingresó, porque venía con la intención de casarse, no venía con la intención de hacer turismo. El Foreign Affairs Manual también dice que del día 31 al día 60 hay una presunción de fraude, puede que sí sea fraude, pueda que no, pero si la persona espera más de 60 días después de haber ingresado a los Estados Unidos y mete los papeles para la residencia, esta persona puede obtener su residencia sin ningún problema. Según el Foreign Affairs Manual, después de los 60 días ya no hay una presunción de fraude. Ahora, en el caso específico de Javier, usted ya está aquí casi los 6 meses, nos dijo. La regla para que un ajuste de estatus, para que usted obtenga la residencia a través del matrimonio con una ciudadana americana es la siguiente. Usted tiene que haber mantenido el estatus legal, número 1. Número 2, tiene que tener una petición de la esposa. Número 3, tiene que ser admisible. Eso significa que haya venido y que no haya tenido ningún problema con la ley en los Estados Unidos ni en ninguna parte. Y también tiene que ser una persona que no sea una carga pública para los Estados Unidos y que no tenga ninguna enfermedad contagiosa, dentro de las cuales algunas están restringidas. Ahora, cuando usted se case con su esposo, usted lo puede hacer ahora o después. Sí, sabemos que va a pasar el tiempo de su estadía y va a acumular estancia ilegal, pero hay una excepción para los esposos de ciudadanos americanos. Los esposos de ciudadanos americanos no necesitan obligatoriamente mantener el estatus legal. Lo único que necesitan es haber ingresado legal con una visa que pueda hacer el ajuste de estatus. Entonces, si usted se casa ahora o si se casa después que su tiempo de estadía se expire, igualito va a poder obtener su residencia. Bueno, hay mucha gente que se casa después de haber estado fuera de estatus. El problema en su caso sería si algún día usted quiere regresar a su país, porque al día número 1, después de que su tiempo de estadía se haya expirado, según el Código de Inmigración 221G, después del día número 1, automáticamente su visa es revocada. O sea que su visa de turista, la que está estampada en su pasaporte, ya no la va a poder utilizar porque ya ha violado las leyes de inmigración. Pero eso sería problemático si usted sale del país. Pero si se queda dentro de los Estados Unidos y sigue el proceso de ajuste de estatus, se casa y todo sale bien con su esposa, hacen el proceso, van a la entrevista, se preparan bien, porque para las entrevistas, todos los casos, hay que demostrar que los casos son verdaderos. Inmigración empieza con la premisa de que todos los casos son falsos y es nuestro deber demostrar que el caso es verdadero. Hacen muchas preguntas sencillas, otras un poquito complicadas, pero es muy importante estar listos y muy bien preparados el día de la entrevista. Si la persona es residente permanente, también lo puede pedir, pero la petición ya no es una petición inmediata, no es una petición rápida, no es una petición instantánea. Va a tener que demorar más o menos de 2 a 3 años para que usted pueda recién someter los papeles para su ciudadanía, para su residencia. Ahora, si su esposa es residente y se casa con usted y dentro de un año, medio año, ella se vuelve ciudadana, ahí cambia de posición su petición. La ponen, en vez de estar en la línea con todos los demás, se convierte en una petición inmediata, ya que el estatus de su esposa ha cambiado.
Ok. Bueno, si es parola, ella es cubana. Ok. Entonces, si sus padres la pidieron, y ella es cubana y tiene un código CU6 en su Green Card, en su tarjeta de residencia. Usted puede obtener los beneficios del ajuste cubano, pero tiene que estar dentro de los Estados Unidos un año y un día. Ese es un tipo especial de ajuste de estatus de obtener la residencia. Y algunas reglas se aplican también, que son un poquito diferentes. Tenemos oficinas en Boca Ratón, en Fort Lauderdale y en Miami. Ahora más adelante le vamos a dar. Nos puede siempre buscar en el website, en el sitio web abogadoquemeaconseja.com, abogadoquemeaconseja.com, o nuestro número, el 305-503-5131. Llama y es una cita y encantado de ayudarlo y poder hablar con usted. La primera cita es gratis. Buenísimo. Muchísimas gracias por llamarnos. Y recuerden, amigos, este es su programa Abogado que me aconseja todos los miércoles a las 8 de la noche para ayudarlos con esas preguntas que usted tiene sobre el tema laboral, sobre el tema de inmigración. Y una de las cosas de las cuales se ha estado hablando, Luis, en estos últimos días es bastante el tema de la raza y el tema de religión, específicamente acerca de las leyes o de las reglas o normas que discriminan en contra de personas por razón de raza o por razón de religión. ¿Ok? En la Florida y en los Estados Unidos, bajo ley federal, y en la Florida bajo ley estatal, es totalmente prohibido para un empleador discriminar en contra de cualquier empleado por razón de la religión que sigue ese empleado, por razón de la raza de ese empleado, por razón de la descendencia de ese empleado. ¿Ok? Escúchenlo muy bien, porque la discriminación no siempre es intencional, a veces es sistemática. Todo tipo de discriminación en el trabajo relacionada a la raza y a la religión y a la descendencia de una persona es ilegal. Amigo, amiga, si usted nos está escuchando y siente que a usted la tratan diferente, si usted siente que usted está siendo discriminado, si usted siente que está siendo sujeta a bullying o algún tipo de acoso, o peor aún, si usted cree que la han despedido o lo han despedido a causa de su raza, su origen nacional, su descendencia o su religión, usted tiene derechos. Usted puede demandar a ese empleador o puede llamarnos por una consulta gratis y nosotros defenderemos sus derechos. Puede llamarnos para una consulta gratis al 305-503-5131. Y si tiene preguntas o quiere hacer un comentario al respecto, llámenos. Bienvenidos acá a su programa al 305-944-8133. 305-944-8133, donde le responderemos en vivo y en directo. Luis, dime. Martín, acá escuchándote todo lo que hablas, acá muy atento. Martín, también las leyes de inmigración también van a cambiar un poco en lo que es para los profesionales. Cuéntame. Algunas cosas van a estar un poco más estrictas, especialmente para las visas H1B, para las visas, a lo mejor las visas TN, que son para los hermanos canadienses y hermanos mexicanos. Si el presidente Trump hace algo con el Tratado de Libre Comercio de la NAFTA, es posible que afecte a las visas de las TN. Y eso es lo que estamos un poco preocupados, pero vamos a ver qué pasa. Felizmente tenemos a Dios y es lo más importante y hay que hay que creer en Dios y estar ahí con fe y todo va a salir bien. Eso afectaría bastante a bastantes compañías, ¿no? A bastantes compañías que emplean y dependen de trabajadores con ese intelecto, con estas profesiones, sobre todo de repente en el área de la tecnología, ¿no? En lo que es los empleadores, es posible que que el presidente Trump enfoque sus reglas, a que todos los empleadores sean obligados a utilizar el sistema E-Verify,
¿Qué cosa es el sistema E-Verify? Es un sistema en el que el empleador pone el Social Security, pone la información del empleado y le dice automáticamente si la persona es legal o si no tiene documentos. Obviamente, si esto pasa, la mayoría de los empleadores ahora no usa este sistema, pero va a ser muy difícil para las personas conseguir un trabajo si esto se implementa en todos los Estados Unidos. Wow. Estamos atravesando tiempos de cambio y como le dice Luchito, Luis, tenemos que tener fe en el Creador, tenemos que tener fe en Dios porque al final del día de Él todo depende. Eh, Mi consejo al respecto sería, ¿cómo se llama? Seguir simplemente las escrituras y ser una persona correcta y recta, esperando de que los cambios sí nos afecten, nos afecten de manera positiva. Y ahora hay que ser proactivo, Martín. Todas las personas, hay muchos abogados excelentes de inmigración, muchos abogados excelentes de que hacen labor law, el empleo, la ley del empleo. Y es hablar con el abogado. Vayan, aconsejen, a que los aconsejen bien, no tengan miedo, vayan a conversar, ver las diferentes alternativas para, aunque sea, nosotros los abogados ya hemos ido por ese camino. Es bueno que las personas sepan cómo son los pasos que tienen en el peor de los casos o en el mejor de los casos. Nosotros los abogados ya hemos pasado por ese camino, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Y las personas tienen que saber por dónde van y qué medidas tomar al respecto. Sí, y cuando busquen un abogado, mi recomendación sería exijan de que ese abogado les demuestre su experiencia, les demuestre qué es lo que han hecho con casos precisos, cómo han ganado un caso, cómo han obtenido un resultado positivo en un caso, cómo han obtenido un tema de una visa o un estatus migratorio para que no se, o se mismo no se mienta y no vaya a ir a alguien que quizá no tenga mucha experiencia y quizá no, por más que tenga buenas intenciones, no le dé un consejo bueno. Y acuérdense, el abogado es una persona como usted, somos lo mismo, tenemos dos brazos, dos ojos, somos igual. No tenga miedo de preguntarle al abogado ya sobre su experiencia, cuántos casos ha ganado, cuántos casos ha hecho de esta manera, cómo piensa la estrategia legal, que se le explique en términos que usted pueda entender. Por favor, es importante que sepan también que porque uno salga en la radio o en la televisión, eso no significa que uno es mejor que otro. Uno tiene que hacer su tarea y buscar el abogado con el que mejor se encuentre, un abogado con el que se sienta más cómodo. Y ahora tenemos en la línea a Diony, que nos está llamando. Muchas gracias. Buenas noches, Diony. Bueno, primero que todo, le recomiendo a todas las personas que están pensando o que ya tienen un caso de asilo que, en mi opinión personal, un caso de asilo es un arma de doble filo. ¿Por qué una arma de doble filo? Porque al principio es bonito, le dan un permiso de trabajo, las entrevistas se están demorando como 4 años más o menos. Con el permiso de trabajo pueden obtener licencia, pueden obtener el seguro social y la vida es más cómoda en los Estados Unidos. Pero eso es lo positivo. Lo negativo es que la gran mayoría de los asilos son negados. Y una vez que niegan el asilo en la oficina local de inmigración, después hay que llevar el caso, se apela frente a un juez de inmigración y frente a un fiscal de inmigración, que lo hace aún más difícil. ¿Okay? Las personas que están en su situación y no tienen como usted que puede hacer un ajuste de estatus,
recomiendo que utilicen estos 4 años, estos 5 años que se están demorando las entrevistas a, a argumentar bien su caso, a obtener pruebas contundentes, pruebas que fidedignas, que digan que su caso de asilo es un caso que merece que ser ganado, que lo puede ganar, que tiene las herramientas para hacerlo. Y ahora, en el caso específico de usted, yo no renunciaría al asilo hasta que ya tenga los papeles de ajuste de estatus. O sea que si usted se ha casado y ya empezó el proceso de ajuste de estatus, eso después, correcto, claro. Felicitaciones, felicitaciones. Prim- Usted puede mandar una carta en la que usted decide decirle al oficial de los oficiales de inmigración que ya no quiere el asilo, o que está withdrawal, que está aquí sacando el asilo del sistema. Usted lo puede hacer en cualquier momento, antes de la entrevista. Ahora, le recomiendo que lo haga, pero a lo mejor cuando ya tiene sus papeles, ¿no? El tener un asilo pendiente, eso no significa que usted no pueda ir a por otra ruta y obtener sus papeles a través del matrimonio con su esposa. Claro, no, usted puede hacer el ajuste de estatus sin problema. Ahora, hay muchas personas que piensan que porque Venezuela, eso todos lo sabemos, los hermanos venezolanos es crítica la situación en Venezuela, todos sabemos eso, pero lamentablemente el que la situación en Venezuela sea crítica, eso no significa que todos los venezolanos van a ganar un asilo. Solo las personas que están perseguidas por su raza, por su opinión política, por alguna opción sexual, son las que pueden obtener un asilo y las que están perseguidas. Y todo eso hay que probarlo. ¿Ok? Pero bueno, gracias por su llamada y espero que nos siga escuchando. La misión de este programa es que las personas llamen tranquilamente, sin que los apuremos, para que nos pregunten y nosotros le demos toda la respuesta y para que otros también a través de esa respuesta puedan aprender un poquito más sobre las leyes de migración y de laborales. Créenos, tu pregunta y nuestras respuestas llegan a muchos, cientos, quizás miles de hogares alrededor de toda la Florida y quizá más allá en otros estados. Entonces, a través de las respuestas, tratamos de educar a todo nuestro público para que hagan defender sus derechos. Bueno, y ahora tenemos a Martín, tenemos a David que nos está llamando, está en la línea. Hola David, ¿cómo David, estás? ¿cómo estás? Bienvenido. Amén. Eso es muy importante.
Muy buena su pregunta. Como usted entró con una visa de turista, usted es elegible para un cambio de estatus, siempre y cuando haga el cambio de estatus mientras su estatus actual esté vigente. Hay muchas personas que a veces están en la misma situación de usted y que extienden primero el estatus B1, B2, lo extienden por 6 meses más para que les dé un poquito más de tiempo para pensar si se van a quedar o para estudiar el nuevo proyecto. Una vez que ya tengan el nuevo proyecto, el nuevo plan de trabajo, es posible no extender el estatus B1, B2, sino cambiar el estatus de B1, B2, lo pueden cambiar a un estatus E2, que es visa de inversionista, pueden cambiar el estatus a una L1, a un ejecutivo o un gerente de una compañía. O también pueden, si son profesionales y tienen grados universitarios, también pueden obtener la visa H1B, que es una visa muy codiciada. Si usted es mexicano o canadiense, puede utilizar la visa TN, cambiar el estatus a una visa TN. Y si es de Australia, podría también utilizar la visa H3. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias por su confianza. Estaremos esperando. Gracias por su llamada. Bendiciones. Muchas gracias por su llamada y recuerden amigos en Abogado ¿Qué me aconseja? Estamos aquí para responder todas sus llamadas y para hablar sobre temas legales en relación al derecho laboral y también al derecho de inmigración. Cuando hablamos de temas laborales y hablamos de temas de inmigración, recuerden, somos abogados bastante experimentados en las cosas que hacemos. El abogado Luis Guerra es un experto en derecho de inmigración, viene haciendo esto hace muchos años. Yo vengo representando a empleados en todas las cortes de la Florida, federales y estatales, a lo largo y ancho de toda la Florida, desde Orlando, Tampa hasta Los Cayos, en caso de discriminación por razón de raza, religión, sexo, acoso sexual en el trabajo y también falta de pago de overtime. Antes de despedirnos, Lucho, quería hacer una oferta, no una oferta, sino que quería hacer un regalo a muchas de estas personas que nos escuchen. Tuve una función para unos clientes hace poco y en esa función me quedaron sobrando unas cuantos obsequios que yo tenía para todos ellos. Las primeras 25 personas que vayan a mi oficina mañana, no mañana, tienen de aquí hasta el viernes, les voy a regalar un bolso playero con una taza conmemorativa del estudio, del bufete, y una toalla para el gimnasio. Estas son cosas, regalos que tengo, es un obsequio. Lo único que necesita hacer es simplemente ir a mi oficina entre el día de hoy y el viernes. Pueden entrar a nuestra página de abogadoquemeaconseja.com, abogadoquemeaconseja.com y notificarme que van a ir para tener ahí a alguien listo para que se los dé. Pero Martín, te ¿Ok? olvidaste de la única condición es que la persona ore por nosotros Claro que sí. al llegar a la oficina, Como, antes de llegar. como yo sé que muchos de ustedes lo hacen y siempre visítenos en Facebook, Abogado que me aconseja, Facebook Abogado que me aconseja y haga likes porque mientras más compartan nuestro website, mientras más compartan lo que hagamos, vamos a llegar a más personas y mientras lleguemos a más personas vamos a poder ayudar y esa es la intención crucial de este programa y el compromiso que Luis Alberto Guerra y yo, el abogado Martín Sáenz, tenemos con ustedes. En este es su programa favorito de todos los miércoles, Abogado que me aconseja. Les deseamos una feliz semana. Los queremos. Bye. Bye. Tengo, andate a comprar las toallas ahorita, ¿ves? No, tengo un montón. Tengo dos consultas listas. Ya. Ya, fresquito, sí. Sí, mira, mira que te acordaste. No, si no me acuerdo.